Estamos con el director de Factum, como lo habíamos anunciado. Eduardo Botinelli está con nosotros este mediodía. ¿Cómo andás, Eduardo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Vamos a analizar un poquito, bueno, cómo repercute políticamente de alguna forma lo que fueron los anuncios del gobierno del pasado día lunes, buscando de alguna forma que no haya una pérdida del salario real. En lo político esto, ¿cómo se puede analizar? Bueno, primero tenemos un elemento básico que es el momento en el que se toma la decisión para un anuncio que es para julio, digamos, ¿no? Es decir, se anuncia con mucha anticipación para lo que estamos acostumbrados. Y esto responde a distintas cosas. En primer lugar, el propio resultado del 27 de marzo fue una señal, por más que el gobierno logra mantener la ley de urgente consideración, hay una señal detrás de ciertos descontentos que también está ligado a lo que hemos visto en informes aquí en BTV Noticias con respecto a lo que es la evaluación de la población, no en lo que es la aprobación del presidente o del gobierno como una sola cosa, sino en distintas medidas, en distintas áreas que hacen al gobierno. Y una de las que ha tenido desde el principio del gobierno prácticamente, con la pandemia en el medio sin dudas, ha sido lo referente a los ingresos, a los aumentos de los precios y a la pobreza o la gente en situación de calle que tiene evaluaciones negativas en la población. Entonces, esto de alguna forma busca mitigar dos elementos, es decir, primero, bueno, cuál fue el resultado del 27 de marzo, cómo se lee, y el otro es esas áreas donde había mayor descontento en la población. El otro, con respecto al momento político, es que se hace justo antes, o pocos días antes del 1 de mayo. De alguna forma busca aplacar, llevar un poco de tranquilidad en algunos elementos de cara a ese 1 de mayo. Y el otro, que es algo que es recurrente en este gobierno, es la de comunicar buenas noticias. Muchas veces con anticipación, como en este caso, es decir, una anticipación importante en términos temporales, pero también medida. ¿En qué sentido? En que ahora se anunció esto, pero ya se anuncia que el Mides va a tomar otras medidas. Es decir, no se anuncia un paquete de medidas en un solo día. Se va dosificando esa evaluación. Y por otro lado, claramente esto responde también a elementos netamente políticos que hacen a la interna del Partido Nacional, por un lado, donde la semana pasada estuvimos hablando sobre la generación de la nueva coordinación de bancadas en diputados y lo que eso significaba con algunos desmarques internos, pero también a las demandas que hay de los socios de la coalición, ¿no? Había una presión importante que se iba generando, no solamente en términos de negociación política, sino también en términos públicos. Sí, de propuestas. De propuestas concretas o de solicitud de medidas concretas, ¿no? Y esto de alguna forma responde. Esto no significa que termine acá, ¿no? Ni las medidas, ni lo que los socios de la coalición están pidiendo, porque algunas de las medidas propuestas están contempladas, lo dijo el propio presidente, pero hay otras que no, y hay otras que siguen arriba de la mesa, ¿no? Y esto de cara a lo que viene aparece como un elemento importante. Sí, hay que considerar, por ejemplo, en el caso de los socios de la coalición, que Cabildo Abierto planteaba descontarle IVA, exonerar de IVA 19 productos de la canasta básica. El presidente ayer dejó entrever en Soriano que eso por el momento no va a pasar, pero en realidad los economistas que han cuestionado la decisión del gobierno, la medida anunciada por el gobierno, entienden que aumentar salarios va a llevar de la mano el aumento de los precios. O sea, va en contra de alguna forma de la medida que toma el gobierno de lo que proponía Cabildo Abierto. ¿Cómo se analiza esto dentro de la interna? Más allá de que Manini Ríos, cuando salió esa noche en Torre Ejecutiva, dijo: estamos conformes con esta primera parte. Claro, bueno, ahí hay un matiz. Él dijo: estamos conformes con esta primera parte, pero no suficiente. Digamos que aparte ha sido bastante recurrente esa frase, digamos, desde el lado de Manini a lo largo de todos estos 2 años, porque cada vez que se votó algo, incluso en el Parlamento, decía, bueno, apoyo, pero no es suficiente, ¿no? Y hay propuestas del propio Cabildo Abierto. Acá hay algo que tiene que ver un poco con el rol de los socios de la coalición y cómo se toman las medidas, cómo se toman las decisiones, más que las medidas. En este caso son medidas, pero cómo se toman las decisiones. Y es algo que también hemos conversado varias veces. Aquí es claro que hubo una reunión de los líderes de la coalición, pero que no fue decisión de los líderes de coalición. ¿A qué me refiero? Bueno, a que hay una serie de medidas que son impulsadas, propuestas por el Ministerio de Economía, por la OPP, por el Ministerio de Trabajo y el Presidente de la República, en la cual se reúne con los socios de la coalición, pero no para negociar las medidas.
En todo caso, para informar previamente y en todo caso poder discutir algunos elementos, pero no en la toma de decisiones, que eso es algo que ha sido recurrente a lo largo de todo este periodo. De hecho, en la mesa de los anuncios, en la conferencia de prensa que se da, están presentes el ministro de Trabajo, el ministro de Economía, el presidente de la República y el director de OPP. Los miembros de la coalición que participaron en esa reunión están fuera de la mesa, hacen declaraciones por fuera, es decir, hay una diferenciación. Claro, una cosa es el gobierno en los cargos de gobierno y otra cosa es lo político. Bueno, la decisión es que esto es de gobierno entendido como estos actores participantes y decisores, y no una mesa conjunta de los socios de la coalición dando información consensuada. El otro elemento que aparece es cómo el presidente termina decidiendo los instrumentos, que es un poco lo que vos comentabas, es decir, bueno, los socios recomendaron o solicitaron una serie de medidas, pero quien define los instrumentos termina siendo el presidente. Y eso queda claro también con lo que fue la conferencia de prensa, de la forma en que se trató y las decisiones que se tomaron, por lo menos hasta el momento. Sí, claro. Y también las declaraciones que, por ejemplo, hizo en la jornada de ayer. Vos decías, estas son algunas medidas que se van a tomar. Está claro que ahora el MIDES va a anunciar otras, porque, bueno, de hecho había parte de la sociedad que reclamaba, bueno, para los informales, los más vulnerables, ¿qué va a pasar? Los aumentos son para los públicos. De hecho, ya los jubilados y los pensionistas que también tienen aumento han cuestionado que es muy poco en base a lo que estaban reclamando. Los privados van a ir a un Consejo Superior Tripartito que el viernes empieza a analizar, bueno, cómo van a hacer para adelantar lo que estaba previsto para 2023. En lo político, el gobierno entró en un camino que empieza a dejar de lado un poco el atacar, bajar el déficit fiscal, bajar la inflación, que era un objetivo económico de este periodo, entrando en una recta final que ya es un poco peligrosa, porque falta poco tiempo para empezar a nuevamente replantearse la campaña electoral próxima? Bueno, en realidad lo que podemos ver, y sin ser economista ni mucho menos, ¿no?, pero que sí aparecen como medidas a corto plazo, ¿no? Es decir, no hay una propuesta a largo plazo, sino que son medidas de corto plazo que buscan paliar determinadas situaciones, no apuntando a la inflación inicialmente, sino apuntando a la recuperación salarial, que es otra vía y que de hecho hay cuestionamientos con que esto mismo puede generar un proceso inflacionario o repercutir en la inflación. El déficit fiscal también depende, leyendo lo que han escrito los economistas sobre este punto, es como depende de la recaudación también. Entonces, en la medida si hay más poder adquisitivo y hay más consumo, bueno, probablemente se pueda ver una recaudación más allá de lo que es todos los factores externos de recaudación, es decir, todo lo que son exportaciones que están teniendo un alto nivel tanto como en precios como en volumen. Entonces, el déficit fiscal va más en las posibilidades de recaudación que en estas medidas específicas. No creo que podamos decir con certeza, digamos, que abandonó ese norte, porque creo que sigue estando presente como primer factor. Déficit fiscal y el contener la inflación sigue estando. No con estas medidas, quizás con lo que venga hacia adelante. Bien, gracias por ahora, Eduardo. Por favor, gracias a ti. Y vamos a irnos justamente a lo que ha hecho el